Mis padres me vendieron por ser infértil, hasta que un leñador solitario con 4 hijos me acogió. Nunca olvidaré ese frío día de invierno cuando mi padre, Ernesto García, me miró a los ojos y me dijo: «Carmen, ya hemos concertado todo. Te casarás con don Alejandro. Él necesita una mujer para cuidar de su hacienda y sus 4 hijos». Yo tenía apenas 20 años cuando supe que mis padres habían recibido dinero a cambio de entregarme a un hombre que ni siquiera conocía. La razón era simple y devastadora. 3 meses antes, el médico del pueblo me había diagnosticado infertilidad. Para mi familia tradicional de Chihuahua, una mujer incapaz de tener hijos carecía de valor. Y mis padres, aprovechando la traición más dolorosa, decidieron deshacerse de mí. Sentí el aire helado cortándome la cara mientras caminaba junto a mi madre hacia la pequeña iglesia del pueblo. Mi vestido no era blanco, sino gris oscuro, como el cielo que amenazaba tormenta. Mi rostro, una máscara de dignidad que ocultaba la humillación que sentía. La gente del pueblo murmuraba al verme pasar: «Ahí va la estéril. Pobrecito don Alejandro. Cargar con una mujer así». Cada palabra era como una aguja clavándose en mi alma. Mi madre caminaba erguida, casi orgullosa. «Deberías estar agradecida», me había dicho esa mañana mientras me ayudaba a vestirme. «Un hombre como don Alejandro, aceptando una mujer defectuosa como tú. Muchas quisieran tu suerte». ¿Suerte? ¿Era suerte ser vendida como ganado? ¿Era suerte que tu propia familia te traicionara de esta manera? No respondí. Las lágrimas que había derramado en secreto durante las últimas semanas se habían secado, dejando solo un vacío en mi pecho. El drama familiar que vivía se había convertido en el entretenimiento del pueblo entero. La ceremonia fue breve y fría. Don Alejandro Mendoza, un hombre de casi 40 años, viudo y con 4 hijos, me miraba con expresión indescifrable. No era apuesto, pero tampoco era desagradable. Sus manos callosas y su piel curtida por el sol hablaban de una vida de trabajo duro en los bosques. Era leñador y carpintero, dueño de una pequeña hacienda en las afueras del pueblo. No sonrió cuando el padre nos declaró marido y mujer. Simplemente asintió, como quien cierra un trato comercial, que en esencia era lo que había hecho con mis padres. «Vámonos», fue la única palabra que me dirigió después de la ceremonia. No hubo celebración, ni abrazos, ni buenos deseos. Mis padres recibieron un sobre de su mano, que mi padre guardó rápidamente en el bolsillo de su chaqueta. La humillación fue completa cuando vi a mi madre contar discretamente los billetes mientras yo subía al destartalado camión de don Alejandro. Ni siquiera me despidieron cuando arranqué. Para ellos, yo había dejado de existir. El trayecto hacia la hacienda fue silencioso. Los caminos de terracería hacían saltar el vehículo, y yo me aferraba al asiento para no caer. Miraba por la ventana el paisaje árido y los bosques de pinos a lo lejos, preguntándome qué sería de mí ahora. «Los niños estarán esperando», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «El mayor tiene 12, el menor apenas 4. Su madre murió hace 2 años». Asentí sin decir nada. Al menos ahora sabía a qué me enfrentaba. La hacienda era modesta pero bien cuidada. Una casa de madera de 2 pisos con un amplio patio donde se acumulaban troncos y herramientas. 4 niños esperaban en la entrada, perfectamente alineados por estatura. Sus rostros serios me examinaron cuando bajé del camión. El mayor, un niño de ojos oscuros y ceño fruncido, me miró con evidente desprecio. La menor, una niña de grandes ojos marrones, parecía asustada. Mi corazón se encogió. Ellos también eran víctimas de esta situación. «Niños, ella es Carmen, vuestra nueva madre», dijo don Alejandro con voz firme. «La trataréis con respeto». No dijo nada sobre quererme o aceptarme. Solo respeto. Era más de lo que había esperado. Los niños asintieron en silencio, excepto el mayor, que escupió al suelo antes de darse la vuelta y entrar en la casa. Don Alejandro no dijo nada, pero vi cómo apretaba la mandíbula. «Te mostraré la casa», dijo, guiándome al interior. Era simple pero limpia. Una cocina grande, una sala con muebles gastados pero cómodos, y arriba, 4 habitaciones. «Esta es la tuya», dijo, señalando una pequeña habitación con una cama individual. «Yo duermo al otro lado del pasillo. Los niños comparten las otras 2. Me sorprendió. Había esperado que quisiera consumar el matrimonio de inmediato. Como si leyera mis pensamientos, añadió. «No te he traído aquí para eso. Necesito a alguien que cuide de mis hijos y de la casa mientras trabajo. Si con el tiempo quieres ser una verdadera esposa, hablaremos. Si no, respetaré tu espacio». Esa noche, mientras desempacaba mis escasas pertenencias,
Escuché el llanto ahogado de la pequeña en la habitación contigua. Sin pensarlo, salí al pasillo y abrí suavemente su puerta. La niña se sobresaltó al verme, secándose rápidamente las lágrimas. ¿Estás bien?, pregunté, quedándome en el umbral. Ella negó con la cabeza. Extraño a mi mamá, dijo con voz quebrada. Y ahora tú estás aquí, pero no eres ella. Su honestidad me desarmó. No, respondí. No soy ella, y nunca pretenderé serlo. Pero si me dejas, puedo ser tu amiga. Me miró con desconfianza, pero asintió levemente. Así comenzó mi vida en la hacienda Mendoza, vendida por mi familia, rechazada por mis nuevos hijastros, y casada con un desconocido. No sabía entonces que esta traición se convertiría en el inicio de una historia que cambiaría mi vida para siempre. Los primeros días en la hacienda fueron un infierno disfrazado de purgatorio. Miguel, el hijo mayor de don Alejandro, se aseguró de hacerme sentir como una intrusa a cada momento. Mi madre hacía mejor la comida, decía cuando servía el almuerzo. Mi madre mantenía la casa más limpia, comentaba cuando barría. La humillación constante me recordaba a mi hogar familiar, donde nunca fui suficiente por mi condición. Cada noche, agotada física y emocionalmente, me encerraba en mi pequeña habitación y lloraba en silencio. Don Alejandro apenas estaba en casa. Salía antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había puesto. Era un hombre de pocas palabras, pero observador. Una noche, mientras cenábamos en silencio, interrumpido solo por el ruido de los cubiertos y los ocasionales comentarios despectivos de Miguel, don Alejandro golpeó la mesa con el puño. «Basta, Miguel. Carmen está haciendo lo mejor que puede. No es tu madre. Nunca pretendió serlo. Pero está aquí, cuidando de ti y tus hermanos cuando podría habernos dado la espalda. Le debes respeto». El drama familiar que se desarrollaba en aquella mesa dejó a todos paralizados. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, se levantó de golpe y salió corriendo. Sus hermanos miraban sus platos, incómodos. Don Alejandro suspiró profundamente. «Lo siento, Carmen. Perdió a su madre demasiado joven. Le cuesta aceptar el cambio». Fue la primera vez que vi vulnerabilidad en él. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuché pasos detrás de mí. Era Ana, la pequeña de 4 años, sosteniendo un dibujo. «Es para ti», dijo tímidamente, entregándome un papel lleno de garabatos coloridos. «Somos tú y yo, recogiendo flores». Mi corazón se derritió al instante. Me agaché para quedar a su altura y la abracé con fuerza, sintiendo cómo una pequeña grieta se abría en el muro de hielo que rodeaba mi corazón. La rutina comenzó a establecerse. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Ayudaba a los niños a vestirse para la escuela. Limpiaba la casa, cultivaba el pequeño huerto trasero, preparaba la comida y esperaba el regreso de todos por la tarde. Santiago y Pablo, los hijos del medio de 8 y 6 años, gradualmente comenzaron a aceptarme. Me pedían ayuda con sus tareas y a veces me contaban sus aventuras en la escuela. Ana se convirtió en mi sombra, siguiéndome por toda la casa. Solo Miguel mantenía su barrera de hostilidad, aunque sus comentarios se habían vuelto menos frecuentes. Un día, mientras tendía la ropa, escuché un grito desesperado desde el bosque cercano. Era la voz de un niño. Sin pensarlo, corrí hacia el sonido, encontrando a Miguel colgando precariamente de un árbol, su pierna atrapada entre 2 ramas. Había sangre manchando su pantalón. «¡Ayúdame!», gritó cuando me vio, el miedo superando su orgullo. Con el corazón latiendo furiosamente, trepé al árbol, ignorando los rasguños de la corteza en mis brazos. Logré alcanzarlo y, con cuidado, liberé su pierna. Lo cargué sobre mi espalda, sorprendida de mi propia fuerza, y lo llevé de vuelta a casa. Mientras limpiaba y vendaba su herida, permaneció en silencio, pero su mirada había cambiado. «Gracias», murmuró finalmente, sin mirarme directamente. «No le digas a papá que estaba jugando en el bosque solo. Me lo tiene prohibido». Era la primera vez que me pedía algo como un aliado, no como un enemigo. Asentí, sellando nuestro pequeño secreto. Ese día, algo cambió entre nosotros. La traición de mi familia seguía siendo una herida abierta, pero encontré consuelo en la rutina de la hacienda y en los pequeños momentos con los niños. Don Alejandro y yo apenas hablábamos, pero nuestra convivencia se había vuelto cómoda. Él regresaba exhausto del trabajo, y yo le servía la cena en silencio. A veces, nuestras miradas se cruzaban por un instante más largo de lo necesario, y sentía un extraño calor en el pecho que me apresuraba a ignorar. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, don Alejandro llegó temprano, acompañado de una mujer. Alta, elegante, con un rostro que reflejaba bondad y calidez.
Se presentó como doña Luisa, la maestra de la escuela. «Carmen, doña Luisa ha venido a hablar contigo», dijo don Alejandro, con una expresión que no supe descifrar. «Los niños han mejorado notablemente desde que llegaste», comentó doña Luisa, aceptando el café que le ofrecí. «Especialmente Miguel. Su comportamiento en clase ha cambiado por completo». El orgullo que sentí fue inesperado. No me había dado cuenta de cuánto me importaban estos niños hasta ese momento. «Pero no he venido solo por eso», continuó la maestra. «Alejandro me ha contado tu situación. ¿Cómo llegaste aquí?» La vergüenza me invadió inmediatamente. ¿Todo el pueblo sabía cómo había sido vendida? ¿Cómo mis padres me habían desechado por ser defectuosa? «No juzgo», aclaró rápidamente, como si leyera mi mente. «Al contrario, admiro tu fortaleza y quisiera ofrecerte algo. Estoy buscando una asistente en la escuela. Alguien que me ayude con los más pequeños. Pensé en ti». Me quedé sin palabras. ¿Yo, trabajando en la escuela? ¿Teniendo mi propio dinero? ¿Mi propia independencia? «Pero los niños, la casa», balbuceé, mirando a don Alejandro. «Los niños están en la escuela la mayor parte del día», respondió él con una leve sonrisa. «Y la casa puede esperar. No te traje aquí para convertirte en una prisionera, Carmen». Era la primera vez que usaba mi nombre con esa suavidad. Algo se estremeció dentro de mí. Acepté la oferta de doña Luisa, sin imaginar cómo este pequeño acto de independencia alteraría el curso de mi vida. 2 semanas después, mientras caminaba hacia la escuela para mi primer día, una carreta se detuvo a mi lado. Me congelé al reconocer a sus ocupantes. Mis padres. «Carmen», mi madre me llamó, como si tuviéramos una relación normal, como si no me hubiera vendido hace apenas 3 meses. «Necesitamos hablar contigo. Es urgente». Mi padre tenía el rostro sombrío. Ambos parecían haber envejecido años en estos meses. «Tu hermana está enferma», continuó mi madre. «Muy enferma. Los médicos dicen que necesita un tratamiento costoso. Esperábamos que pudieras hablar con tu marido. Pedir un préstamo». La audacia me dejó sin aliento. Después de venderme como ganado, ¿venían a pedirme dinero? El drama familiar alcanzaba nuevas alturas de hipocresía. «¿Mi hermana?», pregunté con voz temblorosa. «¿La misma que se burló de mí cuando supo que era infértil? ¿La que dijo que ningún hombre me querría jamás?» Mi madre tuvo la decencia de bajar la mirada. Mi padre, sin embargo, mantuvo su actitud autoritaria. «Somos tu familia, Carmen, a pesar de todo». Una risa amarga escapó de mis labios. «¿Familia? Ustedes me vendieron, me trataron como mercancía defectuosa. La única familia que tengo ahora vive en la hacienda Mendoza». Con esas palabras, continué mi camino, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. No sabía entonces que este encuentro sería el primero de muchos, ni que la venganza que la vida tenía preparada para ellos sería más perfecta de lo que yo jamás podría planear. Trabajar en la escuela transformó mi vida. Doña Luisa no solo me enseñó a ser maestra, sino que se convirtió en la amiga que nunca tuve. Con cada día que pasaba, mi confianza crecía. Los niños del pueblo me querían, me respetaban. Ya no era la estéril o la vendida, era la señora Carmen, la ayudante de la maestra, conocida por su paciencia y su sonrisa amable. En casa, los cambios también eran evidentes. Miguel había dejado de ser hostil. Un día, mientras le ayudaba con una difícil tarea de matemáticas, me miró fijamente y preguntó: «¿Es verdad que no puedes tener hijos?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. El drama familiar que había intentado dejar atrás resurgía en la inocente curiosidad de un niño. «Sí», respondí sinceramente, después de recuperar el aliento. «Los médicos dicen que nunca podré». Miguel asintió pensativamente. «Pero eso no te hace menos, ¿sabes? Mi mamá siempre decía que una persona vale por lo que lleva dentro, no por lo que puede o no puede hacer». Las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. Este niño que me había rechazado tan ferozmente, ahora me ofrecía el consuelo que mi propia familia nunca me dio. Esa noche, mientras servía la cena, don Alejandro me observaba con una intensidad nueva. Cuando los niños se fueron a dormir, me pidió que me sentara con él en el porche. Era una noche clara. El cielo estrellado brillaba sobre nosotros. «Miguel me contó vuestra conversación», dijo después de un largo silencio. «Lamento si te incomodó». «No lo hizo», respondí. «Al contrario, me hizo sentir aceptada». Don Alejandro giró hacia mí,
su rostro parcialmente iluminado por la luz que salía de la casa. Nunca te lo he preguntado directamente, Carmen. ¿Eres feliz aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? 3 meses atrás hubiera respondido con un rotundo no. Pero ahora. Estoy encontrando mi lugar, respondí honestamente. Y eso es más de lo que jamás esperé. Asintió, satisfecho con mi respuesta. Cuando te traje aquí, lo hice pensando solo en mis hijos. Necesitaban una mujer en casa. Pero ahora veo que eres mucho más que eso. Has traído luz a esta casa, Carmen. Sus palabras despertaron algo en mí que creía muerto. Esperanza. Quizás, solo quizás, podría construir una vida real aquí, no solo una existencia de supervivencia. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi salario, aunque modesto, me daba una independencia que nunca había conocido. Guardaba cada peso cuidadosamente, soñando con un futuro en el que no dependería de nadie. La relación con don Alejandro también evolucionaba. Ya no éramos 2 extraños compartiendo un techo. Hablábamos por las noches, compartíamos preocupaciones sobre los niños, incluso reíamos juntos ocasionalmente. Descubrí que detrás de su fachada seria había un hombre inteligente y considerado, un hombre que respetaba mi espacio y mis decisiones. Sin embargo, la sombra de mi pasado seguía acechando. Mis padres continuaban apareciendo en el pueblo, intentando hablar conmigo. La enfermedad de mi hermana, Lucía, era real, según confirmó doña Luisa. Estaba gravemente enferma y el tratamiento era ciertamente costoso. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, mi padre me interceptó. Parecía demacrado, desesperado. Carmen, por favor, Lucía está empeorando. Los médicos dicen que sin el tratamiento no pasará del invierno. Te lo suplico, habla con tu marido. La súplica de un hombre que una vez fue tan orgulloso debería haberme dado satisfacción. Debería haber sentido que la venganza comenzaba a materializarse, pero solo sentí tristeza. ¿Por qué no venden la tierra?, pregunté. La parcela del norte es buena, valdría lo suficiente. Ya lo intentamos, respondió con voz derrotada. Nadie quiere comprarla. La sequía ha hecho que los precios caigan. Algo en su historia no encajaba. La parcela del norte era la mejor tierra que poseían. Siempre había dado buenas cosechas, sequía o no. ¿Y los ahorros de mamá? Siempre presumió de guardar para emergencias. Mi padre desvió la mirada. Se acabaron. Mentía. Lo conocía demasiado bien. Había algo que no me estaba contando. Algo importante. Esa noche, mientras don Alejandro y yo compartíamos un café después de acostar a los niños, le conté sobre los encuentros con mis padres y mis sospechas. ¿Confías en mí, Carmen?, preguntó después de escucharme atentamente. Sí, respondí sin dudar, sorprendida de lo cierta que era mi respuesta. Entonces, déjame investigar esto. Tengo contactos en el pueblo. Puedo averiguar qué está pasando realmente. Su ofrecimiento me conmovió profundamente. Este hombre, que apenas me conocía hace unos meses, estaba dispuesto a ayudarme a desentrañar un misterio que podría no tener nada que ver con él. Una semana después, don Alejandro regresó con información que cambiaría todo. Me esperó hasta que los niños estuvieran dormidos y me llevó al pequeño estudio en la parte trasera de la casa, donde guardaba sus documentos y hacía las cuentas de su negocio. Lo que voy a contarte no te va a gustar, advirtió, su expresión grave. Tu hermana está enferma, eso es cierto, pero el dinero para su tratamiento existió. Tu padre lo recibió hace un mes, como parte de una herencia de un tío lejano. Mi mente daba vueltas, intentando procesar esta información. Entonces, ¿por qué me piden dinero a mí? Don Alejandro respiró hondo antes de continuar. Porque tu padre perdió esa herencia. La apostó en peleas de gallos. Todo. Y ahora está desesperado. La traición se sentía como una puñalada fresca. No solo me habían vendido, sino que ahora intentaban usarme nuevamente, aprovechándose de mi compasión por mi hermana. Hay más, continuó don Alejandro, su voz suavizándose. Tu hermana. Ella está embarazada, Carmen, de 6 meses. Esa es la verdadera razón por la que necesita cuidados médicos especiales. El embarazo está complicando su enfermedad. La ironía era casi demasiado para soportar. Mi hermana, la misma que se había burlado de mi infertilidad, ahora esperaba un hijo. Y yo, la defectuosa, estaba en posición de ayudarla o no. ¿Qué quieres hacer?, preguntó don Alejandro, tomando suavemente mi mano. Era la primera vez que me tocaba así, y a pesar de la situación, sentí una calidez reconfortante. No lo sé, confesé.
Una parte de mí quiere darles la espalda, como ellos hicieron conmigo. Pero otra parte piensa en ese bebé inocente, en mi sobrino o sobrina. Don Alejandro asintió comprensivamente. Toma tu tiempo para decidir. Cualquiera que sea tu elección, te apoyaré. Esa noche, mientras yacía despierta, reflexionaba sobre las vueltas del destino. Yo, que nunca podría tener hijos propios, ahora tenía la responsabilidad de cuidar 4 niños que no eran míos por sangre, pero que comenzaba a amar como si lo fueran. Y ahora tenía en mis manos el destino de un 5.º niño, uno que aún no había nacido, pero que compartía mi sangre. La mañana siguiente trajo una revelación inesperada. Ana, la pequeña, entró corriendo a la cocina mientras preparaba el desayuno. «¡Mira, mira!», exclamaba emocionada, sosteniendo un pequeño bulto en sus manos. «Lo encontré en el granero». Era un cachorro, tan pequeño que cabía en sus palmas. Temblaba, claramente hambriento y asustado. «Su mamá no está», explicó Ana con tristeza. «Busqué por todas partes. ¿Podemos quedárnoslo, por favor?» Miré aquella diminuta vida, abandonada y vulnerable, y algo se rompió dentro de mí. De repente, supe lo que tenía que hacer. Ese mismo día, después de clases, fui a la casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta, sorprendida de verme allí por voluntad propia. «Ayudaré a Lucía», anuncié sin preámbulos, pero con mis condiciones. El alivio en su rostro fue instantáneo, pero se tensó al escuchar la palabra «condiciones». «¿Qué condiciones?», preguntó mi padre, apareciendo detrás de ella. «Pagaré directamente al médico, no a ustedes, y quiero hablar con Lucía a solas». Ahora, dudaron, pero finalmente accedieron. Mi hermana estaba en su antigua habitación, la que una vez compartimos. Estaba pálida, demacrada, su vientre abultado contrastando con su delgadez. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carmen», susurró, «no creí que vendrías». Me senté a su lado, observando a esta mujer que había sido mi compañera de juegos en la infancia, antes de que la edad y las expectativas familiares nos separaran. «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?», pregunté directamente. Bajó la mirada, avergonzada. «¿Por qué? Porque después de cómo te traté cuando supimos lo tuyo, me sentía una hipócrita». Su honestidad me desarmó. No esperaba arrepentimiento de su parte. «El padre», comenzó, pero la interrumpí. «No necesitaba saber esa historia ahora. Voy a ayudarte, Lucía, por el bebé, y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hermana». Sus lágrimas fluyeron libremente entonces. Entre sollozos, me contó cómo nuestros padres habían reaccionado al enterarse de su embarazo fuera del matrimonio, cómo la habían amenazado con echarla de casa, justo como hicieron conmigo, pero su enfermedad los había detenido, cómo el dinero de la herencia se había destinado inicialmente a su tratamiento, pero desapareció misteriosamente, con nuestro padre culpando a inversiones fallidas. «Nunca creí lo de las inversiones», confesó. «Papá siempre ha tenido problemas con el juego, pero mamá se niega a verlo». Cuando salí de la habitación, mis padres me esperaban ansiosos. Les expliqué mis términos. Pagaría el tratamiento de Lucía, pero cuando se recuperara, ella vendría a vivir conmigo en la hacienda Mendoza, al menos hasta que el bebé naciera. «¿Y luego qué?», preguntó mi madre, escandalizada. «¿Pretendes quedarte con el bebé? ¿Es eso? ¿Robarle el hijo a tu hermana porque tú no puedes tener los tuyos?». Su acusación me dolió, pero ya no tenía el poder de destruirme. «No, madre. Pretendo darle a mi hermana y a su hijo una oportunidad de vida digna, lejos de la toxicidad de esta casa». Mis palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Mi padre, furioso, comenzó a gritar, pero lo ignoré. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Mi decisión estaba tomada. Al regresar a la hacienda, encontré a don Alejandro en el porche, esperándome. Los niños ya estaban dormidos. Sin decir palabra, me senté a su lado y apoyé mi cabeza en su hombro, un gesto de intimidad que nunca antes nos habíamos permitido. Sorprendentemente, él no se apartó. En cambio, pasó su brazo alrededor de mis hombros, ofreciéndome el consuelo silencioso que tanto necesitaba. «Lucía vendrá a vivir con nosotros cuando esté mejor», dije finalmente. «Ella y su bebé». Don Alejandro asintió, como si ya lo hubiera anticipado. «Esta casa tiene espacio de sobra, y los niños estarán encantados de tener un bebé cerca». Lo miré, abrumada por su comprensión. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas tanto?». Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez vi algo más que amabilidad en sus ojos. Vi un sentimiento más profundo, más complejo. «Porque te estoy conociendo, Carmen, y lo que veo me gusta». Su honestidad me dejó sin palabras. Permanecimos así, en silencio, bajo el cielo estrellado,
mientras una nueva posibilidad se abría ante nosotros. Una posibilidad que nunca había considerado, que este matrimonio arreglado, nacido de la desesperación y la humillación, pudiera transformarse en algo real, algo basado en el respeto mutuo y, quizás con el tiempo, en el amor. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré mi reflejo en el pequeño espejo de mi habitación. Ya no veía a la joven quebrada y vendida. Veía a una mujer encontrando su fuerza, su propósito, su camino hacia la redención. El cachorro que Ana había encontrado dormía en una cesta junto a mi cama. Lo habíamos llamado Esperanza, un nombre que ahora resonaba profundamente en mi corazón. El invierno llegó con fuerza a Chihuahua. La nieve cubría los caminos, dificultando el tránsito entre el pueblo y la hacienda. A pesar del frío, mi corazón se sentía más cálido que nunca. Lucía llevaba 2 semanas con nosotros. Su tratamiento estaba funcionando, y aunque seguía débil, su mejoría era evidente. Su vientre crecía día a día, y los niños, especialmente Ana, estaban fascinados con la idea de un bebé en camino. Don Alejandro había acondicionado una habitación especial para ella, la más soleada de la casa. Al principio, Lucía se mostraba tímida y retraída, como si esperara rechazo o reproche, pero gradualmente comenzó a relajarse, a sonreír más, a integrarse en nuestra rutina familiar. Una noche, mientras tejíamos juntas frente a la chimenea, me confesó: «Nunca creí que me aceptarías así, después de todo lo que te hice pasar». Dejé mi tejido y la miré directamente. «Somos hermanas, Lucía». A pesar de todo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé, y me arrepiento tanto. Cuando papá y mamá dijeron que te casarían con don Alejandro, no hice nada para impedirlo. Incluso me alegré, pensando que era lo que merecías por ser diferente». «¿Y ahora?», pregunté, sintiendo una punzada de dolor al recordar. «Ahora veo que fui yo quien estaba equivocada. Tú has construido algo hermoso aquí, Carmen. Una familia real. Estos niños te adoran. Y don Alejandro». Se detuvo, con una sonrisa cómplice. «Él te mira como si fueras la luna y las estrellas». Me sonrojé intensamente. Mi relación con don Alejandro había evolucionado sutilmente en los últimos meses. Compartíamos más tiempo juntos, nuestras conversaciones se habían vuelto más íntimas, y a veces, cuando creía que no lo notaba, lo sorprendía observándome con una expresión que me aceleraba el pulso. Seguíamos durmiendo en habitaciones separadas, pero algo había cambiado. Una noche, después de que todos se habían retirado, don Alejandro me pidió que lo acompañara a su estudio. Parecía nervioso, algo inusual en él. «Carmen, hay algo que debo confesarte», comenzó, invitándome a sentarme frente a él. «Cuando te traje aquí, no fui completamente honesto contigo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué podría estar ocultándome? Te dije que necesitaba a alguien que cuidara de mis hijos. Y es cierto. Pero había algo más». Respiró hondo antes de continuar. «Te elegí específicamente a ti». «¿A mí?», pregunté, confundida. «¿Por qué? Ni siquiera me conocías. Te había visto en el pueblo, muchas veces. Siempre tan gentil, tan paciente con los niños que encontrabas. Una vez te vi compartir tu almuerzo con un anciano que pedía en la plaza. Otra vez te observé ayudando a una mujer con sus paquetes durante una tormenta». Recordaba esos momentos, pequeños actos de bondad que para mí eran naturales. Nunca imaginé que alguien los notara, mucho menos él. Cuando mi esposa, Elena, murió, quedé destrozado. Los niños necesitaban una madre, pero yo no podía soportar la idea de reemplazarla con cualquiera. Quería a alguien especial, alguien con un corazón genuinamente bueno. «¿Y luego supiste sobre mi condición?», pregunté, adivinando el resto. Asintió, avergonzado. «Oí a tus padres en la plaza, discutiendo sobre qué hacer contigo. Tu padre mencionó buscarme, sabiendo que yo buscaba una esposa. No para lo que piensas, sino para mis hijos. Así que fuiste a verlos». «Sí, pero no sabían que ya te había observado durante meses. Pagué lo que pidieron, no porque creyera que valieras ese precio, sino porque sabía que era tu boleto de salida de esa casa». La revelación me dejó sin palabras. Todo este tiempo, pensando que había sido comprada como una mercancía defectuosa, cuando en realidad había sido elegida. «¿Por qué me lo dices ahora?», logré preguntar. Don Alejandro, como había comenzado a llamarlo en mis pensamientos, se levantó y rodeó el escritorio hasta quedar frente a mí. «Porque ya no puedo seguir pretendiendo que esto es solo un arreglo conveniente, Carmen. Porque cada día que pasa, me resulta más difícil no decirte lo que siento». Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos, siempre tan serenos,
Ahora brillaban con una emoción que me quitó el aliento. Te estoy amando, Carmen. No como a la madre de mis hijos, sino como a la mujer que eres. Fuerte, compasiva, valiente. No te pido nada. Solo quería que lo supieras. Sin pensar, me incliné y presioné mis labios contra los suyos. Fue un beso suave, tentativo, pero cargado de sentimiento. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Yo también te estoy amando, Alejandro, confesé en un susurro, y me aterra. ¿Por qué?, preguntó, acariciando mi mejilla. Porque nunca creí que sería posible. No para mí. No después de todo. Después de todo es exactamente cuando el amor verdadero encuentra su camino, respondió, con una sabiduría que me conmovió. Esa noche, no dormimos separados. No consumamos nuestro matrimonio. Ambos sentíamos que necesitábamos tiempo, que este nuevo sentimiento merecía respeto y paciencia, pero nos abrazamos toda la noche, compartiendo historias, miedos, sueños. Por primera vez desde que llegué a la Hacienda Mendoza, me sentí completamente en casa. La mañana trajo un día claro y frío, y con él, una visita inesperada. Mis padres aparecieron en la puerta, sus rostros tensos, sus miradas evitando la mía. «Venimos a ver a Lucía», anunció mi madre, como si fuera su derecho. «Y al bebé», añadió mi padre. «Es nuestro nieto después de todo». Sentía a Alejandro tensarse a mi lado. Sabía lo que estaba pensando. Estos eran los mismos padres que me habían vendido sin remordimiento, que habían intentado manipularme, que habían traicionado mi confianza una y otra vez. «Lucía está descansando», respondí con calma. «El médico recomendó reposo absoluto en esta etapa. Somos sus padres», insistió mi madre. «Tenemos derecho a verla». «¿Cómo tuvieron derecho a venderme?». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Un silencio incómodo se instaló. Mi padre, siempre arrogante, dio un paso al frente. «No permitiré que mi hija y mi nieto vivan bajo el mismo techo que ella», dijo, señalándome con desprecio. «Ella tiene nombre», intervino Alejandro, su voz dura como el acero. «Es Carmen Mendoza, mi esposa, y está en su casa. Ustedes son los invitados aquí». Mi padre enrojeció de rabia. «Lucía vendrá con nosotros ahora mismo. Ya hemos preparado todo para su regreso». El drama familiar estaba alcanzando su punto álgido. Miguel, que había estado escuchando desde el pasillo, apareció de repente a mi lado. «Tía Lucía no quiere irse», dijo con firmeza, sorprendiéndome al llamarla tía por primera vez. «Ella nos lo dijo anoche». «Esto no es asunto de niños», espetó mi madre, visiblemente irritada. «Es asunto de esta familia», respondió Miguel, irguiéndose cuán alto era. «Y Carmen y tía Lucía son parte de nuestra familia ahora». Sus palabras me llenaron de un orgullo inexplicable. Este niño, que me había rechazado tan ferozmente, ahora me defendía como parte de su familia. «Voy a buscar a Lucía», anunció mi padre, intentando entrar a la casa. Alejandro se interpuso en su camino, imponente. «No dará un paso más dentro de mi casa sin mi permiso». La tensión era palpable. Por un momento, temí que la situación derivara en violencia, pero entonces, una voz suave nos interrumpió. «¿Qué está pasando aquí?». Lucía había aparecido en el pasillo, su figura envuelta en una manta, su rostro pálido pero decidido. «Lucía, gracias a Dios», exclamó mi madre, intentando acercarse a ella. «Venimos a llevarte a casa». Mi hermana dio un paso atrás, instintivamente. «Estoy en casa, mamá». «No, cariño», intervino mi padre con falsa dulzura. «Tu lugar está con nosotros. Somos tu familia». Lucía me miró, luego a Alejandro, y finalmente a Miguel, que seguía firmemente a mi lado. «Mi lugar está donde me siento segura», respondió con una fuerza que no le había visto antes. «Donde mi bebé y yo somos respetados. Y eso es aquí, con Carmen y su familia». La palabra «su» resonó como un eco. Para Lucía, yo ya no era la hija desechada de los García. Era Carmen Mendoza, con una familia propia. «Es ese hombre, ¿verdad?», acusó mi madre, señalando a Alejandro. «Te ha lavado el cerebro, como hizo con Carmen». Lucía negó con la cabeza, cansada. «Nadie me ha lavado el cerebro, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy viendo las cosas claramente. Cómo trataron a Carmen, cómo me trataron a mí cuando supieron lo de mi embarazo. Y ahora, cómo intentan manipularme para que regrese. Solo queremos lo mejor para ti», insistió mi padre. «No», respondió Lucía con firmeza. «Quieren al bebé, porque representa una segunda oportunidad para ustedes. Una oportunidad de tener el nieto que Carmen nunca podrá darles». Sus palabras cayeron como un martillo,
exponiendo la cruda verdad que todos habíamos evitado mencionar. ¿Y qué hay de malo en querer un nieto?, se defendió mi madre. Es natural. Lo que no es natural es descartar a una hija porque no puede darte lo que quieres, respondió Lucía, su voz quebrándose ligeramente. Carmen no eligió ser infértil, así como yo no elegí enfermarme. Pero ustedes la trataron como si fuera menos valiosa por ello. La vendieron al mejor postor. Vendimos sus cualidades, protestó mi padre débilmente. Sus habilidades como ama de casa, como cuidadora. Me vendieron, lo interrumpí, encontrando mi voz finalmente, como se vende ganado. Y ahora, cuando ven que he encontrado felicidad a pesar de ustedes, cuando ven que Lucía está mejor aquí que con ustedes, no pueden soportarlo. Mi padre dio un paso hacia mí, amenazante, pero Alejandro se interpuso nuevamente. Es suficiente, dijo con autoridad. Les pediré que se retiren de mi propiedad, ahora. No sin mi hija, gritó mi madre, intentando acercarse a Lucía. No iré con ustedes, exclamó Lucía, retrocediendo hasta chocar contra la pared. De repente, su rostro se contrajo en una mueca de dolor y se dobló sobre sí misma, agarrándose el vientre. ¡Lucía! Corrí hacia ella, sosteniéndola mientras se desplomaba. El bebé, susurró entre jadeos. Algo está mal. Duele mucho. La traición de mis padres había desencadenado una crisis. En cuestión de segundos, Alejandro había levantado a Lucía en brazos y la llevaba a su habitación, mientras yo corría a buscar al médico. Miguel se quedó en la puerta, impidiendo que mis padres entraran. Las horas siguientes fueron un borrón de angustia y preocupación. El doctor, un hombre mayor y experimentado, trabajó incansablemente para estabilizar a Lucía y salvar al bebé. Mis padres esperaban en el porche, negándose a marcharse, mientras Alejandro organizaba a los niños para mantenerlos tranquilos y ocupados. Finalmente, cerca del amanecer, el médico salió de la habitación, su rostro grave pero no derrotado. Ambos están estables, anunció, pero ha sido muy arriesgado. La señorita necesita reposo absoluto hasta el final del embarazo. Cualquier alteración podría provocar un parto prematuro, y en su condición sería extremadamente peligroso. Miré a mis padres, que habían entrado a la casa al escuchar al médico. ¿Escucharon?, dije, mi voz cargada de acusación. Su intervención casi le cuesta la vida a Lucía y al bebé. Mi madre palideció, pero mi padre mantuvo su terquedad. Con mayor razón debe venir con nosotros. Podemos cuidarla mejor. El médico, que conocía a mi familia desde hace años, intervino inesperadamente. Con todo respeto, señor García, he observado el cuidado que recibe la señorita Lucía aquí. Tiene una habitación limpia y soleada, alimentación adecuada, atención constante. No veo cómo podría estar mejor en otro lugar. Usted no entiende, protestó mi padre. Es mi hija, y está recibiendo el mejor cuidado posible, respondió el médico con firmeza. Como profesional, recomendaría que no sea trasladada en absoluto. La venganza que la vida había preparado para mis padres se desarrollaba ante mis ojos. Ellos, que habían querido controlar nuestras vidas, que me habían vendido por considerarme defectuosa, ahora se enfrentaban a la realidad de que habían perdido a ambas hijas. Mi madre comenzó a llorar, un llanto desgarrador que me conmovió a pesar de todo. Por un momento, vi en ella no a la mujer que me había traicionado, sino a una madre desesperada por no perder a su última hija. «Pueden visitarla», dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma, pero con condiciones. Vendrán cuando yo les diga. Se quedarán el tiempo que yo determine, y se irán sin protestas cuando lo indique. Alejandro me miró con sorpresa, pero asintió en apoyo. Mis padres, derrotados, aceptaron mis términos. Cuando se marcharon, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa. Eso fue muy generoso de tu parte, comentó Alejandro cuando nos quedamos solos. No lo hice por ellos, confesé. Lo hice por Lucía y por mí. No quiero convertirme en lo que ellos son, personas incapaces de perdonar, de ver más allá de su propio dolor. Me atrajo hacia él y me abrazó con fuerza. Eres extraordinaria, Carmen Mendoza, y cada día me siento más afortunado de llamarte mi esposa. En ese momento, exhaustos pero juntos, sellamos nuestro amor con un beso que prometía un futuro diferente al pasado que ambos habíamos sufrido. Las semanas siguientes fueron de adaptación y crecimiento. Lucía se recuperaba lentamente, mientras su vientre crecía sano y fuerte. Mis padres cumplieron su palabra, visitándola con la frecuencia y duración que yo establecía. Eran visitas tensas al principio, pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Una tarde, encontré a mi madre sentada junto a Lucía, tejiendo juntas un pequeño gorro para el bebé. Sus manos, siempre tan hábiles con la aguja, trabajaban con amor en cada puntada. Al verme, se detuvo, incómoda.
Es hermoso, comenté, refiriéndome al gorro. Gracias, respondió, casi tímidamente. Quería hacer algo para mi nieto. Hubo una pausa, cargada de significado. También podrías hacer algo para los niños de Alejandro, sugerí, sorprendiéndome a mí misma. El invierno está siendo duro y Miguel ha crecido tanto que sus guantes ya no le quedan. Mi madre me miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Lo harías? ¿Dejarías que hiciera algo para ellos? Asentí, sintiendo que algo se desataba dentro de mí. No era perdón, no completamente, pero era un comienzo. Una posibilidad de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Mi padre era un caso más difícil. Su orgullo herido lo mantenía distante, especialmente de Alejandro. Pero un día, una emergencia lo obligó a mostrar una faceta diferente. Una fuerte tormenta de nieve había bloqueado los caminos. Mi padre, que había venido a visitar a Lucía, se vio obligado a quedarse en la hacienda. Esa misma noche, Miguel enfermó repentinamente con fiebre alta. Alejandro había ido al pueblo por provisiones y estaba atrapado allí por la tormenta. Solo estábamos Lucía, confinada a su cama, yo, mi padre, y los otros niños, asustados por la condición de su hermano. Para mi asombro, mi padre tomó el control de la situación. Con una autoridad nacida de años de trabajo duro, preparó compresas frías para Miguel, me ayudó a darle medicinas, y se quedó despierto toda la noche, vigilando su fiebre. Aprendí algunas cosas durante la guerra, explicó brevemente cuando le pregunté sobre sus conocimientos médicos. A veces no había doctores disponibles. Era una faceta de él que nunca había conocido, un hombre capaz de cuidar, de preocuparse por alguien que no era de su sangre. A la mañana siguiente, cuando la fiebre de Miguel finalmente cedió, encontré a mi padre dormido en una silla junto a su cama, su mano reposando protectoramente sobre la del niño. Algo se removió en mi interior. Una comprensión más profunda de que las personas son complejas, contradictorias, capaces de crueldad y bondad a la vez. Cuando Alejandro logró regresar, 2 días después, encontró a mi padre en el taller, reparando una mesa rota. Trabajaban en silencio, lado a lado, un entendimiento tácito surgiendo entre ellos. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero había un respeto nuevo, nacido de circunstancias inesperadas. A medida que el invierno daba paso a la primavera, sentí que también dentro de mí algo florecía. Mi relación con Alejandro se profundizaba cada día. Nuestras noches juntos eran un descubrimiento constante, no solo de nuestros cuerpos, sino de nuestras almas. Me enseñó que ser infértil no me hacía menos mujer, menos digna de placer y amor, y yo le enseñé que abrir el corazón nuevamente, después de la pérdida de su esposa, no era una traición a su memoria, sino un homenaje a la vida que ella habría querido para él. Y así, en una tarde soleada de abril, cuando los campos comenzaban a verdear y las primeras flores asomaban, Lucía dio a luz a una hermosa niña. Fue un parto difícil, como el médico había anticipado, pero madre e hija sobrevivieron gracias a los cuidados recibidos durante esos meses. Cuando sostuve a mi sobrina en brazos por primera vez, sentí una emoción tan profunda que me dejó sin aliento. Era pequeña, perfecta, con una mata de pelo negro y los mismos ojos oscuros de Lucía. «Quiero llamarla Carmen», anunció Lucía, débil pero radiante. «Por la mujer que nos salvó a ambas». Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Esta pequeña vida, que llevaba mi nombre, representaba una especie de redención, un nuevo comienzo para nuestra familia. Mis padres llegaron al día siguiente, ansiosos por conocer a su nieta. Mi madre lloró al tenerla en brazos, y mi padre, ese hombre duro que nunca mostraba emoción, tuvo que darse la vuelta para ocultar sus lágrimas. Fue en ese momento, viendo a mi familia reunida alrededor de esta nueva vida, cuando comprendí que la verdadera venganza no consiste en devolver el dolor recibido, sino en encontrar la felicidad a pesar de él, en construir algo hermoso sobre las cenizas de lo que fue destruido. La pequeña Carmen unió lo que parecía irremediablemente roto. No borró el pasado, ni justificó las acciones de mis padres, pero ofreció un puente hacia un futuro donde la herida podría, quizás, cicatrizar. El verano trajo consigo una ola de calor sofocante y cambios significativos en nuestras vidas. Lucía, completamente recuperada del parto, había comenzado a trabajar conmigo en la escuela. Tenía un don natural para enseñar, y los niños la adoraban. La pequeña Carmen, ahora de 3 meses, era el centro de atención de todos, especialmente de Ana, que se había autoproclamado su protectora oficial. Mi relación con mis padres seguía siendo compleja, pero ya no estaba cargada de amargura.
Venían regularmente a ver a Lucía y a la bebé, y aunque las conversaciones a veces eran tensas, había un esfuerzo genuino por ambas partes. Mi madre incluso había comenzado a traer pequeños regalos para todos los niños, no solo para su nieta. Una tarde, mientras regresábamos de la escuela, Lucía me confesó algo que cambiaría nuevamente el curso de nuestras vidas. «He recibido una carta», dijo, su voz mezclando nerviosismo y esperanza. «De Francisco». Francisco era el padre de su hija, un joven maestro que había pasado por nuestro pueblo el año anterior, y con quien Lucía había tenido un breve pero intenso romance. Había partido antes de saber del embarazo, prometiendo volver, pero ninguna de nosotras realmente lo creía posible. «Está en Ciudad de México», continuó. «Consiguió un puesto en una escuela importante allí. Quiere conocer a su hija, Carmen, y quiere que vayamos con él». La noticia me golpeó con fuerza. Había imaginado a Lucía y a la pequeña Carmen como parte permanente de nuestra familia. La idea de perderlas me provocó un dolor agudo, pero también entendía que mi hermana merecía su oportunidad de felicidad. «¿Qué le respondiste?», pregunté, intentando mantener mi voz estable. «Nada aún. Quería hablarlo contigo primero. Carmen, tú y Alejandro han hecho tanto por nosotras. No sé si puedo simplemente irme». Tomé sus manos entre las mías. «Si lo amas, y él está dispuesto a ser un padre para tu hija, debes darle una oportunidad. Pero, ¿y tú? ¿Y nuestros padres? Yo estaré bien. Tengo a Alejandro, a los niños. Y respecto a nuestros padres, quizás sea lo mejor. Un nuevo comienzo para todos». Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Tengo miedo, Carmen. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos rechaza cuando vea a la niña? Entonces volverás aquí», respondí con firmeza. «Esta siempre será tu casa». Esa noche, compartí la noticia con Alejandro. Su reacción fue similar a la mía. Tristeza mezclada con comprensión. «Deberíamos invitar a este Francisco a venir primero», sugirió. «Conocer a la niña aquí, donde Lucía se siente segura. Así podremos evaluar sus intenciones». Como siempre, su sensatez me impresionó. Le escribimos a Francisco, extendiendo la invitación, y 2 semanas después, un joven alto y delgado, con gafas y expresión nerviosa, llegaba a nuestra puerta. El reencuentro entre Lucía y Francisco fue conmovedor. Se miraron como si no pudiera creer que el otro fuera real, y cuando él vio a la pequeña Carmen por primera vez, cayó de rodillas, abrumado por la emoción. «Es perfecta», susurró, acariciando suavemente la mejilla de su hija, como su madre. Durante los días siguientes, observamos atentamente a Francisco. Era educado, considerado, y claramente enamorado tanto de Lucía como de la bebé. Habló abiertamente de sus planes, de la casa que había alquilado en Ciudad de México, de la escuela donde trabajaba, y de su deseo de formar una familia real. «Quiero casarme con Lucía», nos confesó a Alejandro y a mí una noche, después de que todos se habían retirado. «Si ella me acepta, y si ustedes dan su bendición». Alejandro lo miró seriamente. «¿Y si Lucía decidiera quedarse aquí? ¿Estarías dispuesto a establecerte en nuestro pequeño pueblo?» Francisco no dudó. «Iría donde ella fuera. Mi trabajo es importante, pero ella y mi hija lo son más». Intercambiamos una mirada, satisfechos con su respuesta. Al día siguiente, cuando Francisco pidió formalmente la mano de Lucía, ella aceptó entre lágrimas de felicidad. La noticia fue recibida con reacciones mixtas. Los niños estaban devastados ante la idea de perder a su tía y a la bebé. Mis padres, sorprendentemente, mostraron reservas. «¿Ciudad de México?», exclamó mi madre, horrorizada. «¿Está tan lejos? ¿Cómo podremos ver a nuestra nieta? Podrán visitarnos», ofreció Francisco amablemente. «Y nosotros vendremos para las fiestas. No queremos separarlos». Mi padre, que había permanecido callado, finalmente habló. «¿La cuidarás bien? ¿A ambas?». Francisco sostuvo su mirada con firmeza. «Con mi vida, señor». Algo en la sinceridad del joven pareció satisfacer a mi padre, quien asintió levemente. La boda se celebró 2 semanas después, una ceremonia sencilla pero hermosa en la pequeña iglesia del pueblo. A diferencia de mi propia boda, esta estaba llena de amor, risas y buenos deseos. Lucía resplandecía en un vestido blanco sencillo, y Francisco no podía apartar los ojos de ella. La pequeña Carmen, en brazos de Ana, observaba todo con ojos curiosos. Mientras los veía intercambiar votos, sentí una profunda gratitud. Mi hermana, que una vez se había burlado de mi infertilidad, ahora me consideraba su mayor apoyo. Mis padres, que me habían vendido sin remordimientos, ahora me trataban con un respeto cauteloso que podría, con el tiempo,
convertirse en algo más cálido. Y Alejandro, el hombre que me había comprado, resultó ser el más generoso de los esposos, el más amoroso de los compañeros. La vida tenía un sentido del humor retorcido, pero también una extraña forma de equilibrar las cosas. Después de la ceremonia, mientras la celebración continuaba, mi padre me llevó aparte. Parecía incómodo, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Carmen, yo, nosotros. Se aclaró la garganta. Tu madre y yo hemos estado pensando. La casa está vacía ahora, sin ustedes dos. Y somos viejos para manejarla solos. No entendía a dónde quería llegar. Hemos decidido venderla, continuó. Y quisiéramos darte tu parte, a ti y a Lucía. Es lo justo. Lo miré, atónita. Mi padre, hablando de justicia, ofreciendo dinero sin que se lo pidieran. Sabemos que no arregla nada, añadió, evitando mi mirada. Lo que hicimos no tiene arreglo, pero quizás sea un comienzo. Sentí que algo se desataba dentro de mí, un nudo que había llevado tanto tiempo que casi había olvidado su peso. Gracias, papá, respondí simplemente. No era perdón, no completamente, pero como él había dicho, era un comienzo. Cuando Lucía y Francisco partieron hacia su nueva vida, la despedida fue dolorosa pero llena de esperanza. Prometieron escribir regularmente, enviar fotografías, visitarnos cuando fuera posible. Y cumplieron su palabra. Cada mes llegaban cartas detallando su nueva vida, acompañadas de fotografías de la pequeña Carmen creciendo. La vida en la Hacienda Mendoza encontró un nuevo ritmo. Los niños crecían, la escuela prosperaba, y Alejandro y yo profundizábamos en nuestro amor cada día. A veces, en las noches tranquilas, me preguntaba cómo habría sido mi vida si mis padres no me hubieran vendido, si no hubiera sido diagnosticada como infértil, si hubiera seguido el camino que la sociedad esperaba de mí. Un día, mientras ayudaba a Miguel con sus estudios, ahora aspiraba a la universidad, algo impensable para un niño de su origen social, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Carmen, ¿alguna vez lamentas no poder tener hijos propios? La pregunta, inocente pero profunda, me hizo reflexionar. Miré a mi alrededor, a la casa que habíamos construido juntos, a los niños que había ayudado a criar, a la vida que había forjado a partir de lo que parecía una traición imperdonable. Tengo hijos, respondí con sinceridad, 4 de ellos. Que no compartan mi sangre no los hace menos míos. Miguel sonrió, satisfecho con mi respuesta. Eso pensé. Solo quería estar seguro. Esa noche, mientras Alejandro y yo contemplábamos las estrellas desde nuestro porche, una costumbre que habíamos mantenido a lo largo de los años, le conté sobre la conversación con Miguel. Es un buen muchacho, comentó orgulloso. Tiene tu inteligencia y sensibilidad. Y tu terquedad, añadí riendo. Nos quedamos en silencio un momento, disfrutando de la noche tranquila. ¿Sabes?, dijo finalmente. A veces pienso que fue el destino, que estábamos destinados a encontrarnos, a formar esta familia, a pesar de cómo comenzó todo. Lo miré. Este hombre que había transformado mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. No creo en el destino, respondí. Creo en las elecciones. Tú elegiste traerme aquí. Yo elegí quedarme. Ambos elegimos amarnos. Y esas elecciones, no el destino, son las que nos han traído hasta aquí. Alejandro me atrajo hacia él, besando mi frente con ternura. Entonces elijo seguir amándote, Carmen Mendoza. Hoy, mañana y todos los días que nos queden. Y yo a ti, respondí, sintiendo que mi corazón rebosaba de una felicidad que una vez creí imposible para alguien como yo. La humillación de ser vendida, la traición de mi familia, el dolor de saberme infértil, todo se había transformado, no en venganza o amargura, sino en una vida plena, rica en amor y propósito. Yo, que una vez fui considerada defectuosa, había encontrado mi valor en los ojos de un hombre bueno, en el cariño de 4 niños que me llamaban madre, y en la fuerza que descubrí dentro de mí cuando más la necesitaba. Y esa, quizás, era la venganza más dulce de todas. 10 años han pasado desde aquel día en que mis padres me vendieron a un leñador solitario con 4 hijos. Una década que transformó a la joven asustada y humillada en la mujer que soy hoy, respetada directora de la escuela del pueblo, esposa amada, y madre de 4 jóvenes que, aunque no llevan mi sangre, llevan mi corazón. Miguel, ahora de 22 años, estudia medicina en la Universidad Estatal. Cuando regresa en vacaciones, trae consigo historias de la ciudad, libros nuevos y un brillo en los ojos que me llena de orgullo. Será un excelente médico,
de eso no tengo duda. Santiago, de 18, ha heredado la habilidad de su padre con la madera, pero ha añadido su propio toque artístico. Sus tallas son tan hermosas que comerciantes de pueblos vecinos vienen específicamente a comprarlas. Pablo, con 16, es nuestro soñador, siempre con la nariz metida en libros de aventuras y mapas de lugares lejanos. Y Ana, mi dulce Ana de 14 años, muestra un talento natural para la enseñanza. A veces viene conmigo a la escuela y ayuda con los más pequeños, tal como yo lo hacía cuando comencé. Nuestra hacienda ha prosperado junto con nosotros. Alejandro expandió su negocio, contratando a otros leñadores y estableciendo un taller de carpintería que produce muebles finos para clientes en toda la región. Con los años, hemos podido mejorar la casa, añadir comodidades, incluso construir una pequeña biblioteca que es mi orgullo y alegría. Lucía y Francisco nos visitan regularmente desde Ciudad de México. La pequeña Carmen, que ya no es tan pequeña con sus 10 años, es la viva imagen de su madre, con la misma sonrisa luminosa y determinación. Tienen 2 hijos más ahora, Francisco Jr. de 7 años y Elena, de 5. Cada vez que llegan, la casa se llena de risas, historias y el caos feliz que solo los niños pueden crear. La relación con mis padres ha evolucionado de maneras que nunca hubiera imaginado. Después de vender su casa, como habían anunciado en la boda de Lucía, compraron una más pequeña en el pueblo, a poca distancia de la nuestra. Al principio, las visitas eran incómodas, marcadas por un pasado que ninguno podía olvidar completamente. Pero con el tiempo, especialmente después de que mi padre enfermara gravemente hace 3 años, algo cambió. Recuerdo vívidamente la noche en que Alejandro llegó a casa con la noticia. Mi padre había sufrido un ataque al corazón mientras trabajaba en su jardín. Estaba en el pequeño hospital del pueblo, y los médicos no eran optimistas. «Deberías ir», dijo Alejandro suavemente. «Independientemente de todo, sigue siendo tu padre». Fui, con el corazón dividido entre el rencor del pasado y la preocupación del presente. Encontré a mi madre sentada junto a la cama de hospital, sosteniendo la mano de mi padre, sus ojos rojos de tanto llorar. «Carmen», susurró cuando me vio, «has venido». Algo en su voz, en la vulnerabilidad que mostraba, rompió la última barrera que había mantenido alrededor de mi corazón. Me senté al otro lado de la cama y tomé la otra mano de mi padre. Estaba pálido, más delgado de lo que recordaba, y respiraba con dificultad. «Estoy aquí, papá», dije, sorprendida de la emoción en mi propia voz. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en mí con esfuerzo. «Carmen», murmuró, «mi pequeña Carmen». «No tan pequeña ahora, papá», respondí, intentando sonreír. «No», concordó, con una débil sonrisa. «Una mujer fuerte. Siempre lo fuiste. Yo fui el débil». Era la primera vez que lo escuchaba admitir una debilidad, reconocer implícitamente el error que había cometido. No era una disculpa directa. Mi padre nunca había sido hombre de pedir perdón abiertamente. Pero en ese momento, en esa habitación de hospital, fue suficiente. Para sorpresa de los médicos, mi padre sobrevivió. La recuperación fue lenta y difícil, pero con cada día que pasaba, parecía no solo recuperar fuerzas físicas, sino también algo en su espíritu. La experiencia cercana a la muerte lo había cambiado profundamente. Una tarde, mientras lo ayudaba a caminar por el jardín de su casa, como parte de su rehabilitación, me hizo una confesión que nunca esperé escuchar. «Carmen, he sido un hombre orgulloso toda mi vida. Demasiado orgulloso para admitir mis errores, para pedir perdón cuando debía». Me detuve, sorprendida por la dirección de la conversación. «Lo que te hicimos, lo que te hice, no tiene justificación. Venderte como si fueras mercancía, solo porque no podías tener hijos, fue lo más vergonzoso que he hecho en mi vida». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, algo que nunca había visto antes. Mi padre, el hombre de hierro, quebrándose ante mí. «La venganza más grande que pudiste tomar fue tener éxito, Carmen. Construir una vida hermosa mientras nosotros nos ahogábamos en nuestras propias malas decisiones. Y aún así, cuando estuve al borde de la muerte, viniste. Me sostuviste la mano como si mereciera tu compasión. Me quedé sin palabras, abrumada por la honestidad cruda que nunca había esperado de él. «No te pido que me perdones», continuó, «solo que sepas que me arrepiento. Cada día. Y que estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Esa tarde marcó un antes y un después. No borró el pasado,
No eliminó completamente el dolor, pero abrió una puerta hacia algo nuevo. Mi padre, en los años siguientes, se convirtió en un abuelo devoto para los hijos de Lucía y una presencia constante en la vida de los niños de Alejandro, quienes lo aceptaron con la generosidad natural de los jóvenes. Mi madre, siempre más adaptable, encontró su lugar como maestra de costura en la escuela, compartiendo sus habilidades con una nueva generación. La veo a veces, observando a las niñas mientras aprenden a bordar, y reconozco en sus ojos el mismo orgullo que siento cuando mis estudiantes dominan una lección difícil. La vida tiene formas extrañas de equilibrar las cuentas. La humillación que sufrí, la traición de mi familia, el drama familiar que marcó mi juventud, todo se transformó en el cimiento sobre el cual construí una existencia más rica y plena de lo que jamás imaginé posible. La semana pasada, mientras revisaba viejos papeles en el estudio, encontré el documento de nuestro matrimonio. Mi nombre y el de Alejandro, unidos por un contrato que comenzó como una transacción, pero se convirtió en el acto más auténtico de amor. Lo sostuve en mis manos, recordando a aquella joven asustada que caminaba hacia el altar con un vestido gris, sin esperanzas ni sueños. ¿Qué encontraste?, preguntó Alejandro, entrando silenciosamente y colocando sus manos en mis hombros. Nuestro principio, respondí, mostrándole el papel. Lo tomó con cuidado, observando las firmas descoloridas. Un comienzo poco convencional, debo admitir. Reí suavemente. ¿Te arrepientes alguna vez de haberme traído aquí así? Me giró para mirarme directamente, sus ojos tan sinceros como siempre. Me arrepiento del método, no del resultado. Debí haber encontrado otra forma de rescatarte de esa casa, una que no te humillara, pero nunca, ni por un momento, he lamentado que estés en mi vida. En esas palabras encontré el eco de mi propia verdad. El camino había sido tortuoso, marcado por dolor y traición, pero nos había llevado exactamente donde debíamos estar. Esa noche, después de la cena, observé a nuestra familia reunida en la sala. Miguel había regresado de la universidad para el fin de semana y relataba animadamente sus experiencias en la ciudad. Santiago mostraba a Pablo y Ana su último proyecto de talla. Alejandro escuchaba a todos, intercetando ocasionalmente con una pregunta o comentario. La escena resumaba una normalidad cotidiana que me llenaba de gratitud. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro cuando finalmente nos retiramos a nuestra habitación, después de que todos se habían ido a dormir. En la venganza, respondí, sorprendiéndolo. En cómo la verdadera venganza no es devolver el dolor, sino superarlo, transformarlo en algo hermoso, asintió, comprendiendo. Eres la alquimista más habilidosa que conozco, Carmen Mendoza. Has convertido el plomo en oro. Sonreí ante la metáfora. No lo hice sola. Tú, los niños, incluso Lucía y mis padres a su manera, todos formaron parte de esa transformación. Pero tú fuiste el catalizador, insistió. Tu fuerza, tu capacidad de amar a pesar de todo, eso fue lo que cambió el rumbo para todos nosotros. Reflexioné sobre sus palabras mientras me preparaba para dormir. Quizás tenía razón. Quizás mi negativa a sucumbir a la amargura, mi decisión de seguir abriendo mi corazón incluso después de que fue tan profundamente herido, había creado un espacio donde la sanación podía ocurrir. No solo la mía, sino la de toda una familia. La semana siguiente recibimos una carta de Lucía. La pequeña Carmen había ganado un concurso de escritura en su escuela. Incluía una copia del cuento ganador, una historia sobre una princesa que no podía tener hijos, pero encontraba su propósito salvando a niños abandonados y creando un hogar para ellos. Me recuerda a alguien que conozco, escribía Lucía al final de su carta. Alguien que me enseñó que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor. Guardé esa carta en mi caja de tesoros, junto con los dibujos que los niños me habían hecho a lo largo de los años, las notas de amor de Alejandro y el pequeño gorro que mi madre había tejido para Miguel durante aquel invierno de reconciliación. A veces, cuando el pueblo está tranquilo y la hacienda duerme, salgo al porche y contemplo las estrellas, tal como lo hice aquella primera noche de incertidumbre y miedo. La misma luna ilumina el paisaje, pero la mujer que la observa es tan diferente. Ya no soy la joven vendida por su familia, desesperada y humillada. Soy Carmen Mendoza, esposa, madre, maestra, amiga. Una mujer que encontró su valor no en lo que su cuerpo podía o no podía hacer, sino en la capacidad de su corazón para amar y perdonar. Y si esa no es la definición de una vida exitosa, no sé cuál podría ser. La semana pasada, celebramos el 15º aniversario de la escuela. Fue una gran fiesta, con todo el pueblo participando.
Mis padres estaban allí, mi madre ayudando con los refrigerios, mi padre contando historias a los niños más pequeños. Lucía y su familia habían venido especialmente para la ocasión. Y por supuesto, Alejandro y nuestros hijos, el centro de mi universo personal. En un momento de la celebración, doña Luisa, ahora una anciana venerable pero todavía de mente aguda, pidió silencio para hacer un brindis. Por Carmen, dijo, levantando su vaso, quien nos enseñó que incluso de las circunstancias más oscuras, pueden hacer la luz más brillante. Mientras todos brindaban, miré los rostros a mi alrededor. Caras queridas, vidas entrelazadas con la mía de maneras que nunca hubiera imaginado posibles. El camino había sido largo y a veces doloroso, pero cada paso, incluso los más difíciles, me había llevado exactamente donde debía estar. Mis padres me vendieron por ser infértil, es cierto, pero lo que encontré en la hacienda del leñador solitario no fue esclavitud sino libertad, no fue humillación sino dignidad, no fue el final de mis posibilidades sino el comienzo de una vida más plena de lo que jamás había soñado. Y esa es una verdad que nadie podrá quitarme jamás. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.